Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Bueno, a mí me da curiosidad porque normalmente estos libros no los usa para predicar. Bueno, yo no. O sea, es que como segundo libro de Crónicas es una de cada 1000 prédicas. Normalmente uno predica como, o sea, hay textos que son como más conocidos o que la gente lee más o uno se siente más familiarizado. Pero a mí el Señor me dio una palabra y yo quiero compartirla. Y estaba en segunda, o sea, es más, con decirles que ni siquiera sabía dónde estaba la palabra. O sea, el Señor me dijo, busca esa palabra, y la busqué y estaba en este libro. Y hay algo que a mí me inquieta, o sea, para la gente que es fácil enhebrar una aguja, pues eso es como nada, ¿no? Eso es como una máquina. Pero, por ejemplo, en mi caso, o sea, primero hay dos problemas, yo tengo dos problemas. Uno, de que me tiembla la mano y entonces yo no funciona, ¿sí? Y el otro problema es que tengo mala suerte. Entonces, o sea, esas dos cosas para enhebrar agujas es malísimo, porque, por ejemplo, a mí me pasa, o sea, yo cuando las cosas o sea, hay cosas tan simples y no las logro hacer rápido, como que me desespero, me da ansiedad, ¿no? Eso que está tan de moda. Y el Señor me inquietaba con esta dinámica porque, o sea, el Señor me decía, a veces formar a una persona es como enhebrar una aguja. ¿Y por qué? Porque a veces el Señor es eterno, pleno en sí mismo, pero se estresa con nosotros, porque nosotros somos una gran causa de estrés para el Señor. ¿Sabían eso? Por lo menos, yo sé que yo soy una causa de estrés para el Señor. Yo sé que al Señor le alegra cuando yo hablo con Él y le cuento todas las maravillas que hago en el día. Pero yo sé que cuando me da por insistirle al Señor, Dios, Señor, ayúdame, haz esto. Y el Señor como, este tema ya me tiene cansado. Y realmente ustedes ven en la Escritura, y hay personas que le sacaron tanto la piedra a Dios, que les quitó la unción. Les quitó lo que Él había apartado para ellos, simplemente porque ellos se empeñaron en hacer las cosas a su manera. Y de eso yo quiero hablar el día de hoy. Yo quiero hablar de un hombre que se llama Josafat. ¿Cómo se llama el hombre? Josafat. El título del mensaje es Por poco lo logras. Y este mensaje tocó mi corazón. Y voy a ser muy concreto, muy rápido, porque no tengo mucho tiempo, o no quiero ser extenso en lo que voy a decir. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 31 al 37. Josafat es uno de los reyes de Judá, ¿sí? Cuando el pueblo de Israel, por problemas internos, se divide, ¿sí? Dos tribus, bueno, tres, la tribu de Judá, la de Benjamín y la de Simeón, quedan abajo, se separan de las tribus del norte, ¿sí? Y se dividen dos reinos, queda el reino de Israel y queda el reino de Judá, ¿sí? Los estudiosos dicen que es el reino del norte, el reino del sur, ¿sí? Entonces, aunque eran la misma descendencia, aunque eran el mismo pueblo, estaban divididos por causas políticas, ¿sí? Y digamos que durante toda la historia de los reyes, o sea, ustedes si en algún momento se deciden a estudiar el Antiguo Testamento, es bien interesante, porque en el Antiguo Testamento cuentan toda la genealogía de los reyes, ¿sí? Los reyes que tuvo Israel y los reyes que tuvo Judá, ¿sí? Hubo unos reyes que eran buenos, que seguían al Señor, que eran temerosos de Dios, y habían otros reyes que ni para qué les cuento porque da tristeza, ¿sí? Y es curioso porque siendo una misma descendencia, un mismo pueblo, con simplemente que cambiara una persona al mando de una nación, toda la nación se descarriaba o toda la nación volvía al Señor. Y hoy voy a hablarles de Josafat. Josafat es un caso especial, caso curioso. Dice la palabra, yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. La palabra dice: de manera que Josafat gobernó la tierra de Judá 35 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 25 años. Su madre era Azuba, hija de Sihí. Josafat fue un buen rey,
quien siguió los caminos de su padre Asa, hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Sin embargo, me voy a detener acá. Sin embargo, Josafat, rey de Judá, un hombre bueno, la palabra dice que era un hombre temeroso de Dios. Pero Josafat tenía un pero. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, es una palabra que, o un pero, es de esas palabras que normalmente pasan en la vida de uno, y más cuando uno tiene un llamado de parte de Dios. Porque todos los que estamos aquí tenemos llamado, dones, talentos. Unos son distintos a otros porque somos un cuerpo y cada parte del cuerpo cumple una tarea distinta, ¿sí? Pero me inquieta por el énfasis que hacen en la palabra, ¿sí? O sea, la palabra no deja estos comentarios porque sí. Dice la palabra, sin embargo, o sea, hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, punto, sin embargo. ¿A usted no le ha pasado eso en su vida? Cuando usted tiene un llamado de parte de Dios y eso que nosotros a veces llamamos esa piedrita en el zapato, ese puntico que nos falta para ser excelentes. Muchas veces nosotros nos equivocamos por esas piedritas en los zapatos. La palabra dice que nos tenemos que cuidar de las pequeñas zorras. Y las pequeñas zorras son esas cosas que uno ve como pequeñas, que uno ve como normales o uno ve como insignificantes, pero que poco a poco se vuelven importantes y empiezan a tomar autoridad sobre nosotros. Josafat era un hombre bueno, pero Josafat tenía un problema. ¿Saben cuál era el problema de Josafat? El problema de Josafat eran las personas que hacían parte de su vida. Si leemos en 2 de Crónicas 18:3, si quiere lo puede buscar, está ahí al lado, o si quiere yo se lo leo como usted quiera. La palabra dice, el rey Acab le está diciendo a Josafat, ya hablamos de que había un rey en Israel y había un rey en Judá. El rey de Israel, Acab, le está diciendo a Josafat, rey de Judá, ¿irás conmigo contra Ramot de Galaad? Preguntó el rey Acab de Israel al rey Josafat de Judá. Por supuesto, contestó Josafat, tú y yo somos como uno solo, y mis tropas son tus tropas. Ciertamente nos uniremos a ti en batalla. Josafat era un hombre bueno. Y si nos ponemos a pensar, yo creo que acá no hay malas personas. Yo no creo que ninguno de los que estamos aquí seamos malos. Nos equivocamos, tenemos defectos, pero no somos malas personas. Josafat era una de esas personas. Era un buen tipo, seguía la ley. La palabra dice que Josafat intentó sacar esos ídolos del templo del Señor, quitó la prostitución, hizo varias cosas, pero le faltó. Y Josafat tenía muy malos amigos, o sea, él era muy buena gente, pero tenía muy malos amigos. Y uno de esos amigos era Acab. Acab, si usted lee en la historia, era un rey que perseguía a los profetas de Dios, que mantenía profetas de dioses paganos, y que la esposa de él, que era Jezabel, pues era una joyita, era tremenda Jezabel. Y el tema de esto es que a mí el Señor me inquietaba y me decía, ¿por qué un hombre tan bueno se juntó con hombres tan perversos? O sea, mire lo que dice la palabra. Por supuesto, contestó Josafat, tú y yo somos como uno solo. O sea, para yo decirle eso a una persona es porque es alguien íntimo, cercano. O sea, yo no le digo así a cualquiera. O sea, y si ustedes leen toda la historia de los reyes de Israel y de Judá, Josafat y Acab eran muy buenos amigos. Se podría decir que inclusive eran como hermanos, porque en la palabra dice que Josafat le dio uno de sus hijos, ¿sí?, para que se uniera en matrimonio con una de las hijas de Acab. O sea, eran bien cercanos. Y a mí me inquietaba porque yo decía, Señor, pero él era bueno. ¿Cuál es el problema? O sea, todos tenemos amigos que no son muy cercanos a Dios o que tal vez no sean, sí, o sea, no son los mejores, pero pues son amigos de toda la vida. Yo tengo amigos que no son cristianos y son de toda la vida. Y ahí es donde entró el problema, porque Josafat se unió en una relación íntima con otra persona que no era temerosa de Dios. ¿Y ustedes quieren saber cuál fue el resultado de esta amistad? Cuando Acab le dice
a Josafat que se vayan a la guerra porque le está diciendo, irás conmigo contra ellos, está diciendo, vamos a la guerra. Y Josafat, mire, ustedes leen la historia y es bien tremenda porque dice, literalmente les voy a leer, dice, ciertamente nos uniremos a ti en batalla. Y en el versículo 4 dice, pero primero averigüemos qué dice el Señor. Y ahí entendí cuál era el problema. Josafat quería influir en la vida de Acab para temer a Dios. O sea, Josafat es de esos amigos que son cristianos y que son llenos de Dios y quieren convertir al amigo, quieren convertir al vecino, quieren convertir al novio, a la novia. Pero Josafat se equivocó. ¿Y saben cuál fue el resultado de esta decisión? El resultado de esta decisión es que el rey Acab murió. Josafat no se murió, porque la palabra dice que el Señor guardó a Josafat, pero el rey Acab se murió. Y nosotros muchas veces no nos damos cuenta de las consecuencias de nuestras decisiones. Nosotros decimos, no, es que como yo tengo a Dios en mi corazón, entonces yo en una buena intención voy a ayudar a esta persona, voy a ayudarle con su problema, voy a ayudarle con su dependencia, voy a ayudarle en su proceso, pero resulta que muchas veces por una buena intención terminamos matando a esa persona. Y el problema de eso es que Acab se murió y se murió sin Dios. ¿Y saben qué es lo más tremendo de todo? Que cuando Josafat le dijo a Acab, vamos a hablar con un profeta, todos los profetas de Acab era, Dios te va a dar la victoria, el Señor está contigo. Y Acab dijo, pero es que hay un profeta que no me gusta. ¿Y saben qué les dijo ese profeta? Si usted va a la guerra se va a morir. Y efectivamente se murió. Y en ese momento yo entendí cuál era el problema de Josafat. Josafat era un tipo que tenía a Dios en su corazón, era un tipo bien intencionado, pero era una persona desobediente. Era una persona desobediente. ¿Y cómo yo sé eso? Vamos a Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 1 al 3. Miren lo que dice. Esto es después de que Acab se muere. O sea, Acab se muere y Josafat, tranquilo, llega a su casa, su reino, su palacio. Y dice la palabra, cuando el rey Josafat de Judá regresó a salvo a Jerusalén, Jehú, hijo de Ananí, el vidente, salió a recibirlo. ¿Por qué habrías de ayudar a los perversos y amar a los que odian al Señor? Le preguntó al rey. Debido a lo que has hecho, el Señor está muy enojado contigo. Vamos a volver a decirlo, vamos a volver a leer. ¿Por qué habrías de ayudar a los perversos y amar a los que odian al Señor? Le preguntó al rey. Debido a lo que has hecho, el Señor está muy enojado contigo. Entonces, si uno lee ese versículo, uno queda raro, pues yo quedo rayado porque yo digo, soy cristiano, soy luz, pues tengo que ayudar a los pecadores, ¿no? O sea, mi misión en este mundo, dice la palabra, yo soy embajador de Cristo, yo tengo que acercar el reino de Dios para que la gente conozca de Dios. Pero vamos a volver a lo mismo. ¿Por qué Acab se murió? Porque Josafat hizo algo que era contra la voluntad de Dios. Porque el profeta le dijo, si van a la guerra, Acab se va a morir. Y Josafat en ese momento pudo haber dicho, oiga, venga, hermano, no vamos. ¿Sí? Porque eran tan cercanos que si Josafat le decía que no iban, él no iba a ir. Porque ellos actuaban como uno solo, ellos eran un equipo. Y por la terquedad de Acab y Josafat por seguirle la cuerda a su amigo, terminó perjudicándolo hasta la muerte. Entonces, ¿qué pasa? A mí Dios me llamó a acercar el reino de Dios. A mí Dios me llamó a hacer luz en este mundo. A mí Dios me llamó a caminar la milla extra. La palabra dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, despojándonos de todo peso, corriendo con paciencia la carrera de la fe. Pero una cosa es hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios y otra cosa es hacer la voluntad de Dios a mi manera. Entonces, ¿qué pasó con Josafat? Vamos a volver al resumen que estaba leyendo ahorita en el capítulo 20, versículo 33, que dice, bueno, desde el 32. Josafat fue un buen rey, quien siguió los caminos de su padre Asa, hizo lo que era agradable a los ojos del Señor
Sin embargo, durante su reinado no quitó todos los santuarios paganos y la gente nunca se comprometió por completo a seguir al Dios de sus antepasados. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el título de la prédica? Por poco lo logras. Josafat era tremendo hombre para dejar las cosas a medias. Era un hombre que creía en Dios, era un hombre que conocía la ley, era un hombre temeroso de Dios, porque dice la palabra que su padre le enseñó la ley y él siguió el ejemplo de su padre. Pero es chistoso porque dice, durante su reinado no quitó todos los santuarios. O sea, sí quitó unos, pero no quitó todos. ¿Y qué dice la palabra? La gente, o sea, los súbditos, el pueblo, nunca se comprometió por completo. O sea, la gente entendía que él era un buen hombre, pero siguiendo el ejemplo del rey, se comprometían hasta cierto punto y cuando tenían que tomar una decisión decían, ay, hasta acá llegó. Nunca se comprometió por completo a seguir al Dios de sus antepasados. Entonces, yo me paré y me puse en los zapatos de Josafat. ¿Sí? O sea, yo hice de cuenta, Dios me dio un llamado, Dios me dio dones, me dio talentos, pero cuántas cosas yo realmente he completado en mi vida. Nosotros, y miren, en esta sociedad de hoy, lo que abunda es gente que deja las cosas a medio hacer, absolutamente. Gracias a este aparato, que es una bendición, nosotros nos acostumbramos a que todo se vuelva instantáneo. Quiero comida, llega en 20 minutos. Quiero comprar algo de China, llega en 15 días. Quiero algo de no sé qué. Nos acostumbramos a un estilo de vida rápido, ágil. Todo lo queremos rápido. Y el problema es que eso choca fundamentalmente con los procesos de Dios. Los procesos de Dios no son rápidos, son lentos. ¿Cómo son? Lentos. No, lentos no, lentos. Josafat quiso ayudar a un amigo. Quería que el rey Acab se volviera bueno. Y Josafat conocía lo perverso que era Acab. Él sabía que había mandado a matar gente, que había mandado a matar profetas. Jezabel era sacerdotisa satánica, mejor dicho. Él sabiendo quién era, él dijo, no, yo como tengo a Dios yo lo convierto. Él es mi parcero, él es mi amigo. Y eso pasa, pues, eso digamos que hoy en día en el cristianismo pasa mucho con el tema de las parejas. No, es que eso, ahí, pues él va más o menos, pero yo lo convierto, o yo la convierto, o yo hago esto, o hacemos que funcione y toda esa carreta. Y el tema de eso es que, por una buena intención, porque ustedes leen la palabra y Josafat nunca quiso hacerle daño a su amigo, por una buena intención, él terminó haciéndole daño y terminó dejando que se muriera uno de sus mejores amigos. Y la pregunta que yo quiero hacerles el día de hoy, una de las preguntas es esta: ¿por qué nos cuesta tanto hacer las cosas a la manera de Dios? Porque yo les pregunto, Dios pone personas a nuestro lado, ¿sí? Y nosotros tenemos la intención, predicamos, vamos y todo esto, pero en algún momento nosotros nos detenemos a decirle, Señor, esta persona es mi amigo de toda la vida, o es una persona muy cercana, íntimo mío, es alguien que yo quiero, pero ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú me estás mandando a hacer en la vida de esta persona? Porque ojo, nosotros no nos cruzamos con gente en este mundo porque sí. O sea, yo no me conozco con una persona, o yo no entablo una amistad o una relación con alguien por casualidad, no. Todos nacimos para dejar huella en el corazón de una persona. ¿Sí? La palabra dice, como cartas abiertas, escribimos un testimonio en la vida de las personas. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el testimonio que Dios te mandó a escribir en la vida de esa persona? ¿Alguna vez usted se ha preguntado eso? Porque a veces somos emocionalistas, ¿sí? Y Josafat era un hombre emocionalista. Era tan emocionalista que a un profeta le tocó pararlo y decirle, hermano, ¿usted qué está haciendo? El Señor está enojado contigo. Y miren, o sea, ustedes de pronto leen un versículo y dicen, no, el Señor está enojado, pues. Pero para que el Señor se haya tomado la molestia de mandar a un profeta
a ir al palacio y darle la palabra, es porque el Señor estaba muy enojado. Y a veces eso pasa con nosotros. A veces el Señor está tan molesto y le preguntamos al Señor: Señor, ¿por qué yo no siento tu presencia? Ay, ¿por qué no me hablas? Ay, porque ya no es igual como antes. Y el Señor con una totacera que está que lo revienta. Y el Señor como: ay, tengo unas ganas de volver a formar esta vasija, pero ya casi. Y por eso es que yo ponía el ejemplo de las agujas. Porque yo en una cosa tan simple yo decía: me desespero, ¿no? Y a veces el Señor lleva meses, años, formando en nosotros un carácter. Y cuando menos piensa el Señor, nosotros decimos: ay, no, ya, me mamé esto, voy a hacer lo que me da la gana, listo, me morí. ¿Cómo creen que se siente el Señor cuando después de un proceso tan largo decidimos simplemente hacer nuestra voluntad? ¿Usted cree que el Señor se siente contento con eso? Yo creo que no. Y yo creo que si les está pasando, si ustedes sienten que su oración no es igual, si ustedes sienten que en vez de respuestas lo que reciben son silencios de Dios, deberían plantearse seriamente si el problema es que el Señor está enojado con nosotros. Y yo no quiero ser como Abel, mal agüero, y decir: no, es que el Señor va a lanzar fuego y los va a quemar y somos pecadores. No, todos pecamos, todos nos equivocamos, ¿sí? Pero el problema acá es que no solamente nos estamos afectando a nosotros, estamos afectando a otras personas. Estamos afectando personas que decimos querer, que decimos apreciar, que decimos amar, y estamos cometiendo un error fatal con sus vidas, ¿sí? Porque al final todo se trata de salvación. Si yo tuviera claro que yo sé que si me hago amigo de esa persona o amiga de esa persona, yo sé que esa persona se va al infierno, yo diría: no, pues, si a mí el Señor me dice: si te haces amigo de esa persona, se va al infierno, entonces yo digo: prefiero no ser amigo de esa persona, ¿no? Porque es la eternidad. Porque acá, bueno, el tiempo vivimos 70, 80 años, pero ¿y qué pasa en la eternidad? ¿O qué nos garantiza que mañana ya no estemos? Y la palabra dice que sería mejor que nos atáramos una soga al cuello y nos lanzáramos a un molino antes de hacer pecar a uno de los pequeños del Señor. Vamos a seguir leyendo la palabra. Ahí mismo en el versículo 34, ¿sí? Después de que vimos que durante el reinado no quitó todos los santuarios, quitó algunos, y la gente nunca se comprometió por completo, dice en el versículo 34. Vamos a ir al 35. Tiempo después, Josafat, rey de Judá, hizo una alianza con el rey Ocosías de Israel, quien era un hombre muy perverso. Juntos construyeron una flota de barcos mercantes en el puerto de Esión-Geber. Luego Eliezer, hijo de Dodaba de Maresa, profetizó contra Josafat y le dijo: por haberte aliado con el rey Ocosías, el Señor destruirá tu labor. Ahora, ¿qué pasó? ¿Quién es Ocosías? ¿Se acuerdan que Acab se murió? Pues Ocosías era el hijo de Acab. Entonces la palabra dice tiempo después. ¿Por qué tiempo después? Porque me imagino que Josafat, como a veces nos pasa, ¿no? Uno se pega el totazo y uno dice: oiga, hice matar al chino, pues no voy a hacer lo mismo con el hijo. Eso sería el colmo, ¿no? Entonces, como nos pasa a nosotros, ¿no? Que nos equivocamos y entonces, bueno, que estamos en el proceso tal. Pero resulta que Josafat no había aprendido la lección completa. Y Josafat dijo: pues bueno, no vamos a ir a la guerra, vamos a hacer una flota mercante, vamos a hacer negocios, ¿cierto? Y como raro, Josafat era muy buena gente, era buena persona, tenía la ley, pero se le olvidó consultarle al Señor. Es más, usted lee y en ninguno de estos pasajes dice: Josafat le preguntó al Señor si tenía que hacer alianza con X o Y persona. ¿No? ¿Y qué pasó? Llegó un profeta del Señor y le dijo: por haberte aliado con el rey Ocosías, el Señor destruirá tu labor. Para mí esa palabra es muy dura,
Porque imagínense, este tipo gobernó, dice la palabra, 25 años. 25 años reinando. Para que al final de mi reinado, por un capricho, por una decisión tonta, que llegue un profeta y me diga: el Señor va a destruir tu labor. O sea, todo lo que has hecho no sirve. Y no es que el Señor sea injusto, no nos confundamos. Lo que pasa es que el Señor ya había sido claro con Josafat, ¿sí? A veces ustedes leen la palabra en el Antiguo Testamento y a veces como que el Antiguo Testamento a la gente no le gusta leerlo porque dice masacre, muerte, juicio, Dios vengador y justiciero. Pero ustedes leen la palabra completa y se dan cuenta que los profetas de Dios, los hombres de Dios, le advirtieron, no durante años, durante décadas: si ustedes no se arrepienten, si ustedes no cambian su camino, si ustedes no toman las decisiones, yo voy a tomar decisiones. Y el tema es que yo no sé cuánto tiempo llevan en su proceso, ¿sí? Porque hay tantas áreas, hay tantos procesos, hay tantas cosas en juego. Pero cuántas veces el Señor ha sido reiterativo con algo y nosotros somos insistentes en seguir haciéndolo a nuestra manera. Y yo les voy a decir una cosa: si ustedes saben cuál es la voluntad de Dios, si ustedes ya saben qué es lo que Dios quiere, y si ustedes ya le han sacado la piedra al Señor, y si ustedes no toman decisiones, el Señor va a tomar decisiones. Porque el Señor es tan bueno que cuando nos ve llevados, Él interviene en nuestras vidas. El problema es que cuando Él interviene, a nosotros no nos gusta. Porque si, imagínate Alan, si ustedes con susurros, con consejos, con ministraciones, ¿sí? con abrazos del Señor no hicieron caso, pues imagínense que el Señor los obligue a hacer su voluntad. No nos va a gustar. Y se los digo por experiencia propia. Sí, yo he contado, pues a mí me gusta siempre criticarme a mí mismo, porque pues es mejor hacerlo conmigo que hacerlo con otra persona. Y a mí muchas veces me pasó eso. No fue una, no fue dos, fueron varias ocasiones en que yo, porque era líder, y yo porque Dios me usa, y yo porque tengo 2 visiones al año, entonces yo ya tengo la unción y la sabiduría para ayudar a personas, y resulta que no. Y resulta que esas personas, algunas de ellas, no están ahorita en los caminos de Dios. Y para mí es una carga. Para mí es triste. Obviamente yo no les dije, ay, vete al mundo. Pero yo influí en gran forma a que se desviaran del camino. Y eso me confronta porque pude haber sido yo. ¿Por qué no? Me involucro con una persona, hago un proceso mal, lo hago a mi manera, meto emociones, meto sentimientos y resulta que esa persona está en el mundo, lleva años en el mundo, y cuando el Señor me recuerda eso todo el tiempo, oro por esa persona o por esas personas, clamo al Señor, pero es triste verlo. Lo bueno es que esa persona todavía tiene oportunidad, o sea, no fue tan extremo como en el caso de Acab, que murió. Pero no me quiero ni imaginar si esas personas que un día por mis malas decisiones, por mi mal liderazgo, por mi mal pastoreo, por mi mala amistad, mañana me dijeran: no, es que fulanito, fulanita se murió. ¿Y para dónde se fue? Esta palabra me confrontó porque yo soy el ejemplo de cómo, a pesar de consecutivos errores, Dios puede seguir haciendo la obra. Pero no crean que yo estoy aquí parado porque, no, es que me tiré la vida de esa persona y entonces ya el Señor me restauró y levito y canto y bailo. No. Tuve que empezar de cero. ¿Por qué? Porque sin yo saberlo, el Señor me dijo: voy a destruir tu labor. Eso que hiciste durante todos esos años ya no sirve, necesito que empieces otra vez. Y yo les digo: ¿quieren empezar de cero? No lo recomiendo.
yo no lo recomiendo, porque cuando uno empieza de ceros, es muy probable que uno se aleje de Dios. Y yo no me alejé de verdad por misericordia, ¿no? Dios tenía un propósito, no sé, estaba amañado en la iglesia, no sé, pero no me alejé. Pero eso es de cada persona. Mi invitación es a que no empecemos de cero, que no tenga que llegar un día el profeta de Dios o el varón o la varona de Dios a decirle: hey, por cuanto no obedeciste a Dios, voy a destruir tu labor. Imagínense por un momento, cierre sus ojos. Imagínense todo lo que Dios ha hecho en su vida, en su familia, en sus amigos. Imagínense todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho, porque yo sé que han sido grandes cosas. Y que por un momento, por una mala decisión o por una mala tras otra, el Señor un día les dé esta palabra y les diga: voy a destruir tu labor. Imagínense que todo eso que Dios ha hecho se derrumbe. Imagínense que todas esas cosas maravillosas que ha hecho Dios se caigan. Que esas promesas que Dios cumplió se destruyan. Imagínense que eso que están imaginando se destruya por una decisión. Y ojo, ya pueden abrir los ojos. Ojo con esto, vuelvo a decirlo. Nosotros vemos al Dios del Antiguo Testamento y que, ay, manda fuego, Señor. Dios no nos va a coger de primerazo y nos va a destruir la vida. No. Es más, Él no la está destruyendo. Él está rehaciéndola. Lo que pasa es que duele. Ahora bien, el Señor no nos ha advertido una vez, no nos ha advertido dos veces, no nos ha advertido un día, 2 días, un mes, un año. Ha pasado tiempo. Esos procesos llevan tiempo. Entonces yo hago esta aclaración porque normalmente cuando uno empieza de ceros, uno está destruido, uno está llevado, uno está vuelto nada. Y uno le dice: Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué permitiste esta injusticia con tu siervo, ungido, casi apóstol? Y el Señor, o sea, de verdad, el Señor en su misericordia, o sea, yo sabía que en ese momento el Señor estaba con unas ganas de destruirme. Y el Señor me decía: lo hago porque te amo. O sea, es que el amor de Dios es muy grande. Y no crean, a Josafat le costó esta palabra. Y a nosotros nos cuesta esta palabra cuando el Señor nos dice: ¿es eso que tú quieres? ¿O soy yo? Solo hay 2 opciones. Como cantábamos en la canción: si tu presencia conmigo no va. Pero si Él interviene, y si sufrimos, y si nos toca empezar de cero, y si Él destruye nuestra labor, es porque nos ama. Hay gente aquí que nunca ha experimentado eso. Hay gente que sí, yo soy uno de esos. Y lo único que yo les puedo decir es que si Dios tiene que hacer que duela, lo va a hacer porque nos ama. Si Dios tiene que hacernos sufrir un poquito, lo va a hacer porque nos ama. Si Dios tiene que incomodarnos un poquito, es porque nos ama, ¿sí? Porque necesitamos estar a la altura del llamado que Él puso en nosotros. Entonces, la invitación que yo les hago es a que piensen por un momento: ¿qué es eso que te ha pedido el Señor? ¿Qué es esa cosa que parece pequeña o es grande que el Señor te ha pedido? No hace un mes, no hace 2 meses, no hace un año. Hay gente que lleva luchando años. Hay gente que lleva luchando meses. Pero la diferencia solo está en que cada uno tiene un proceso distinto. Pero el Dios en el que creemos nos ama de la misma forma. Cerremos los ojos un momento. Y en su mejor posición de reverencia,
Piense en eso. Piense en todo lo que ha logrado hasta el día de hoy con Dios. Piense en todo lo que ha logrado por Dios, en todas las formas en que los ha usado Dios, en todas las formas en que Dios se ha manifestado, se ha glorificado. Y piensen en un momento en que eso ya no existiera, que ya no siento la presencia de Dios, que Dios ya no me responde mis oraciones, que canto, salto, pero no siento al Espíritu Santo, que mi familia es un caos. Piense por un momento en todo lo que está en juego, porque Josafat se equivocó una vez, pasaron años y volvió a equivocarse. Señor, yo te doy gracias por la palabra, por el mensaje. Te doy gracias, Señor, porque a través de la vida de Josafat, tú nos enseñas que no es fácil. No es fácil, no importa si somos jóvenes, si somos viejos, no es fácil tomar decisiones. Pero hay muchas personas que están en un punto de quiebre en sus vidas y necesitaban escuchar esta palabra, Señor. Hay personas a las que el Señor les ha advertido una vez, 2 veces, 3. Hay personas a las que el Señor está a punto de decirles: voy a destruir la obra, voy a destruir lo que he hecho. Y no lo va a hacer porque Él quiere o porque nos quiera ver sufrir, lo hace porque nos ama. Y yo quiero que usted se quede con esto: el Señor los ama, el Señor las ama, y las ama de tal forma que va a hacer todo lo que esté en sus manos para que no se pierdan. Señor, yo bendigo a cada una de estas personas con temor de Dios. Yo oro, Señor maravilloso, para que no nos pase lo del mensaje. Por poco lo logras, casi lo hiciste pero te faltó. Señor, yo quiero terminar el propósito con el que tú me apartaste. Yo quiero terminar la carrera, Señor. Yo no me quiero quedar a medias. Yo no quiero, Señor maravilloso, que cuando estudien mi vida algún día, Señor, si se da la oportunidad, digan: este hombre casi fue un hombre de Dios, casi fue una mujer de Dios, casi provocó un avivamiento, casi encontró lo sobrenatural. Señor, yo no quiero que mi vida sea un casi. Yo quiero completar lo que tú has comenzado en mí. Yo quiero que tú perfecciones la buena obra que tú has comenzado. Señor, yo quiero que a pesar de mis defectos, de mis dificultades, de mis problemas, Señor, yo quiero terminar, Dios, esta guerra contra mi orgullo. Señor, quiero terminarla. Esta guerra contra la inmoralidad sexual, quiero terminarla, quiero ganarla, Señor Dios. Esta guerra contra mi orgullo, contra mi mal temperamento. Esta guerra, Señor maravilloso, contra esos espíritus inmundos que vienen a atacarme, Señor Dios. Yo no quiero casi ganar. Yo no quiero casi salvarme. Yo no quiero casi ser un hijo de Dios. Yo quiero ser en toda mi vida, en todo mi testimonio, en todo lo que hago, siempre un hijo, una hija de Dios. Señor, yo te bendigo. Dios maravilloso, te doy la gloria por este espacio, por este tiempo, por las vidas que estamos aquí, y oro en el nombre de Jesús para que se haga tu preciosa voluntad. Gracias, Señor. Amén.